Yo lo que hago es quitar la sábana y lo primero que hago es ver su rostro. O sea, el rostro de esa señora era como si hubiera visto algo tétrico. La forma o la facción de su cara no era una facción normal. Y a veces uno hace silencio y se escucha como pasa corriendo o la risa de la niña, o se siente ya un poco de pronto el ambiente más pesado. El alma, la persona que recogí en el transcurso del día, no se despegó de mí. Entonces ya llego a la casa y ya me pasan 2 ocasiones que de verdad siento como que no me puedo mover, ese susto en el pecho. Lo que se veía no tenía como una forma humana, pero sí se veía que había algo. Un golpe súper fuerte atrás. Yo no volteo a mirar porque me da miedo. Apago el radio, de hecho. Llego a las salas de velación, bajamos los cuerpos y revisamos, y los cuerpos no estaban en la misma posición. Yo personalmente creo mucho en que los cuerpos hay que pedirles permiso. La vida después de la muerte. ¿Existe algo más allá? En este video podcast van a conocer secretos de las funerarias, van a escuchar a una persona que trabaja con los cuerpos de quienes fallecen, con los difuntos, y van a escuchar anécdotas e historias increíbles, cosas que usted nunca había conocido. Y por eso tiene que ver esto hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos aquí con Johan Steven Rojas. Johan, gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Hola Esteban, a ti no, muchas gracias por la invitación. Johan, usted trabaja en una funeraria. Cuando era niño, ¿usted se imaginaba que iba a trabajar en este oficio tan importante para la sociedad? ¿Usted ya lo pensaba? ¿Usted de dónde es? ¿Cómo es su familia? Bueno Esteban, iniciando, yo soy de Bogotá, tengo 27 años. De niño no, yo creo que no, nunca pensé en trabajar con temas fúnebres o afines hacia la muerte. Eh, Realmente las cosas se me fueron dando por el camino. En mis temas laborales ya me fui perfilando hacia lo que estoy desempeñando hoy en día, que es el acompañamiento a las familias cuando pierden a una persona. Johan, ¿usted estudió algo para trabajar en las funerarias? ¿Cómo se vinculó usted al trabajo? ¿Alguien le dijo, venga, que aquí se puede trabajar en esto? ¿O usted desde el comienzo dijo, esto me gustó, estaba en funerarias de familiares míos y entonces decidí trabajar en este espacio? No, yo realmente no estudié para esto. Eso fue más como por vocación propia. Una vez encontré como la solicitud de empleo de que estaban buscando personal para una funeraria y envié la hoja de vida, y aquí ya estamos laborando ya 3 años después de haber enviado como mi currículum. Entonces, sí, fue espontáneo, realmente fue muy espontáneo porque yo nunca me imaginé estar trabajando en esta área. Johan, entonces usted empezó a trabajar en esto, vio un aviso y ¿qué pasó? Envío la hoja de vida, me llaman como a los 15 días, 20 días aproximadamente, a informar que estaban interesados en mi perfil. La muchacha cuando me llama me pregunta muy repetidas ocasiones que si estaba seguro de que quería trabajar en esto, porque no es normal de pronto uno aplicar para estos casos. eh, pero pues ella sí fue muy puntual de que era para manipular cuerpos, para estar en contacto constante con personas ya fallecidas. Entonces ya yo dije que sí y empezamos a trabajar, ya se vinieron todas las entrevistas, el perfilamiento psicológico, porque pues aquí sí nos verifican mucho el tema de que estemos 100% aptos mentalmente para desempeñar esta labor, pues por todo lo que conlleva ya en adelante. Johan, usted inicia su trabajo y ¿qué es lo que usted hace en las funerarias? Cuéntenos a todos cuál es su labor. Es una labor muy importante porque es un momento en el cual todos somos vulnerables, ¿no? Frente a la muerte de un familiar o de un ser querido es donde exponemos nuestro corazón. Mucha gente nos está viendo y seguro le ha pasado algo así y todos lo hemos vivido y es muy duro. Y usted está ahí para ayudar, para acompañar, para reconfortar. ¿Cuáles son sus labores dentro de la funeraria? Bueno, está la familia, pierde a su ser querido, llaman a la compañía, nosotros ya vamos hasta el lugar donde haya fallecido, ya sea hospital, casa, hay muchas veces que pasan en vía pública o ya en casos puntuales como medicina legal.
Ya nosotros nos acercamos, nos presentamos, hacemos el acompañamiento pues con las familias, indicándoles cuál va a ser el proceso de aquí en adelante, qué va a pasar con su ser querido. Hay que entender que, como tú lo dices, las personas están muy vulnerables y son muy celosas con el tema de dónde se va a llevar a mi familiar. Entonces hay que explicarles que van a ir a un proceso ya de embalsamamiento, que pues ya vamos a iniciar todo su proceso tanatopráctico para poder empezar ya con el homenaje que se le va a brindar a la persona. Y ya se le explica todo el tema también con qué va a pasar con el certificado de defunción, con los documentos, porque ya nosotros manejamos documentos importantes o personales como la cédula y, bueno, registros médicos también en ciertas ocasiones cuando van de viaje. Y entonces ustedes recogen a los cuerpos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se recoge a los cuerpos? ¿Hay diferencia cuando es en una vía pública, en una casa o en un hospital? ¿Qué es lo que usted hace? Sí, bueno, si estamos en una casa, yo tengo una entrevista previa con la familia, le pregunto cómo quieren ver a su ser querido, cómo quiere que se vistan, si lo afeitamos en caso de hombres, si maquillamos, si peinamos, cómo desean verlo ya en el momento de la velación. Se les hace otras preguntas sobre el estado actual del cuerpo, ya que para nosotros es importante que el cuerpo no vaya golpeado, o si va golpeado, debemos dejar diligenciado en dónde están los hematomas, en dónde están como esos pequeños cortes a veces, también ya por postramiento cuando son personas de avanzada edad o enfermedades puntuales. Entonces se hace como una entrevista y ya pasamos a hacer ya el levantamiento. El levantamiento ya consiste en que subimos una camilla, nos ponemos un antifluido, guantes, tapabocas, ponemos una respectiva manilla para la marcación del cuerpo ya dentro de nuestras instalaciones y se pasa pues de donde haya fallecido a la camilla. Previo al retiro se les da como el primer protocolo a la familia, unas palabras, se les deja despedir a su familiar. Eso más que todo es en casa. En hospitales sí ya es un poco más frío porque solo entra una persona, vamos al salón de paz, es su ser querido, sí, no, y ya. Se hace el retiro, pues por lo que todo es un poco más controlado ya en hospitales. Y en vía pública, los casos que son en vía pública, sí llegamos a hacer primero el levantamiento. Pues al ser vía pública evitamos como el morbo de las demás personas y hacemos el levantamiento, subimos el cuerpo al vehículo y ahí sí ya nos ponemos a hablar con la familia y hacerle la entrevista. En la manipulación del cuerpo, generalmente ustedes tienen que entrar en contacto con él, muchas veces alzarlo, moverlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Sé que lo hacen con respeto, a pesar de que ya es un ser que no tiene vida y que muchos creen que ahí no hay ninguna alma, otros creen que sí, pero en la actualidad aquí se trabaja con mucho respeto, ¿no? No como antes. Antes los cogían y los subían a un camión, o los de medicina legal a veces los tratan como si fueran un bulto de papas, digo yo, pero ustedes no. ¿Cómo lo hacen ustedes? No, siempre es el respeto. Hablo desde mi manera de trabajar. Yo les hablo. Siempre es, en mi inicio es ya sea en una voz mental o una voz muy bajita, pidiéndoles el permiso para poder trabajar. Hay cuerpos que son muy pegados a sus cosas. Eso ocurre mucho en las casas. Cuando son ya personas de muy avanzada edad que toda su vida vivieron en esa casa o que esa casa es de esa persona, se apegan mucho a lo material o a su espacio. Entonces yo inicio como saludándolos, que van a estar bien, que van a estar en buenas manos, que vamos a ponerlos lo más bonitos o bonitas, les digo yo, guapos y guapas, para la presentación de su familiar y que le puedan despedir de una buena manera. Ahí ya uno los coge con mucho respeto, pero sí toca también explicar a la familia que pues por el estado de rigidez muchas veces, a veces están muy rígidos como están muy sueltos. Entonces sí nos toca pues con algo de fuerza manipularlo para pues también por seguridad del cuerpo, que no se nos vaya a caer de la camilla, en las escaleras o pues por donde toque sacarlo.
Y tiene que tomarlo en una posición distinta y si pesan mucho es diferente. Y cómo es esa oración o esa solicitud que usted les dice mentalmente o les dice verbalmente? ¿Cómo es Bueno, también? yo me preparo con el nombre de la persona, eh, mucho gusto, me presento, soy la persona que los va a trasladar, le pido permiso para poder manipularlo, me lo tengo que llevar, lo voy a poner bonito, bonita, vamos a estar en un lugar donde usted va a estar bien y ya en unas horas nuevamente está con su familia para que lo puedan despedir. Eso es usualmente lo que yo suelo decirles. Sobre las posiciones de cómo los acomodamos, ellos van acostados totalmente en la camilla. Ya la manipulación, nosotros muchas veces nos ayudamos con las mismas sábanas de movimiento o con las sábanas de la cama, uno le pide permiso al familiar, ya que es más práctico para nosotros tener un apoyo más, eh, pues para poderlo manipular, ¿no? Como te explicaba, nosotros andamos solos la mayoría de veces. Si no es un 90%, andamos todo el tiempo solos. Entonces nosotros solos hacemos el levantamiento, hacemos el retiro. Entonces ya nos toca es ser un poco pragmáticos para moverlos y asegurar bien el cuerpo a la camilla. ¿Alguna vez algún cuerpo, ya hablando de sucesos sobrenaturales, paranormales, alguna vez cuando usted ha hablado con un cuerpo, el cuerpo como que no se quiere dejar levantar o como que el cuerpo no se quiere dejar manipular o ha visto algo extraño o ha visto alguna reacción que usted dice, uy, esto no es normal? Sí, sí han pasado casos. Me pasó uno en Bosa, puntualmente uno en Bosa y uno en Juan Rey, en San Cristóbal Alto. El de Bosa puntualmente llama, yo llego a hacer ya el levantamiento del cuerpo, me encuentro con el hijo de la fallecida, ingreso a hacer el retiro, a ella la tenían tapada, ella estaba de medio lado, estaba recostada sobre su brazo izquierdo. Yo lo que hago es quitar la sábana y lo primero que hago es ver su rostro. O sea, el rostro de esa señora era como si hubiera visto algo tétrico antes de fallecer. No sé si de pronto era por su delgadez, pero la forma o la facción de su cara no era una facción normal, de lo que uno usualmente ve. Eh, Eso fue ya nomás para iniciar. Ahora ya el momento de levantar el cuerpo de una señora que pesa 40 kilos, ya por su estado, estaba muy delgada, se me complicó mucho, mucho alzarla. Fue como esos vampiros energéticos que le absorben a uno la energía. Yo la fui a alzar y era complicado, era como si estuviera pegada a la cama. Y aún así le hablaba, aún así le decía que ya nos teníamos que ir, pues que íbamos a empezar todo su proceso y fue muy complicado. Me tocó ya con la ayuda del propio hijo que me ayudara a manipular el cuerpo porque no se dejaba, no se dejaba. Y en San Cristóbal también ocurrió algo muy parecido y fue con un señor muy querido por la familia, había mucha gente en esa casa y el señor se puso más pesado, simplemente se puso más pesado, se dejó manipular, pero cuando los mismos familiares también intentaron ayudarme, ellos decían, no, él no pesa tanto, él no pesa tanto, estamos hablando de un señor de promedio de 70 kilos. Le estamos alzando entre cuatro personas y cada uno sentía el peso del cuerpo para bajarlo ya de su habitación al coche fúnebre. Entonces sí se siente como ese tema energético muy fuerte. Johan, es increíble lo que usted me está contando. Es como si, a pesar de que uno fallece, de que ya no haya ahí vida, digamos, conciencia, en las primeras horas parece que sí reaccionaran los cuerpos, ¿no? Como que los cuerpos o como que las personas todavía no, si creemos, si la gente cree en eso, porque hay otros que no creen y es respetable. Hay gente que dice alguien falleció y falleció, pero hay otros que dicen no, hay un alma, ¿no? Y eso lo puede creer cualquiera. Y está bien si usted cree o si usted no cree, pero es como si algo quedara allí, ¿no? ¿Ha visto algo más así? Como que algo queda en los cuerpos, como que ahora no algo negativo, como que no que se quieran quedar, sino que a veces usted les habla y reaccionan bien, o como que se facilita que trabajen porque ellos ya descansaron si están muy enfermos, por ejemplo. Sí, de hecho ocurre mucho cuando la persona ya desea fallecer, por el motivo que sea, ya no importa si es joven, si es un promedio de vida joven o si ya es anciano. Cuando la persona ya está preparada o anhela ya el fallecer,
por el padecimiento que tengan, se les nota desde su físico, en su cara, como la paz que sienten en ese momento ya haberse ido, ya haber descansado. Y al momento de manipular, son cuerpos que se dejan manipular muy fácil. O sea, de verdad, se ayudan mucho, los podemos alzar fácil, inclusive en el proceso de preservación también se les facilita, es todo más rápido, para vestirlos es mucho más fácil. Entonces, sí se nota como esa diferencia en cuando queda algo pendiente en la vida de esa persona y cuando ya están en paz. Sí se nota mucho la diferencia. Muchas personas que trabajan en su gremio dicen que también han vivido experiencias extrañas, sobrenaturales. Hablamos en otros videopodcasts que pueden buscar ustedes con Jennifer o con Jason, que también trabajan en una funeraria como Johan. Ellos contaban, por ejemplo, que a veces habían visto sombras o que los cuerpos susurraban o que habían escuchado cosas raras o que cuando estaban en el laboratorio escuchaban pasos o se les encendía un radio, veían sombras. ¿Usted ha vivido cosas así? Sí, ahí en tres de nuestras sedes, en donde la actividad paranormal es un poco más frecuente. En una de ellas, porque ahí fue donde inició hace muchos años el tema del Salón de Paz de la funeraria, y creemos que ahí quedaron muchas almas, energías, bueno, no sé, como las personas quieran llamarlo, y en horas de la noche sí se escuchan cuando cierran ventanas, golpean algo, caminan, inclusive uno habla con los guardas de seguridad de la sede y ellos dicen que se sienten como si estuvieran acompañados todo el tiempo, como tener esa persona como en sus hombros, como si estuvieran respirándole detrás, sienten mucho la presencia. En otra de nuestras sedes hemos evidenciado el tema de una niña. Es una niña que tuvo relación hace muchos años y se escucha. Uno está por ahí, cuando nosotros estamos en turnos de noche, tenemos que subir a la cafetería y la cafetería queda metida dentro de las salas. Entonces uno va a sacar, no sé, un café, un tinto, lo que sea, y a veces uno hace silencio y se escucha como pasa corriendo o la risa de la niña o se siente ya un poco de pronto el ambiente más pesado, salvando que los niños, pues por su pureza, no son malos, pero sí se siente como la carga de energías. Y ya en otras de nuestras sedes se escuchan muchos pasos y como azotan las puertas. Usualmente ocurren es cuando ya está todo, cuando ya han cerrado su jornada de atención al público, ya es donde se empieza a mover un poco más el tema ya paranormal. Y Johan, ¿qué es lo más extraño que usted ha vivido? Ahí o recogiendo algo que usted diga, lo vive en primera persona. Ya no es que me contó el compañero de la seguridad, ya no es lo que me contó el compañero de Amorgue, sino lo que usted ha experimentado. No, acá muchas cosas personales, muchas cosas. Desde empezar a experimentar parálisis del sueño porque siento que la energía de la persona que recogí, el alma de la persona que recogí en el transcurso del día, no se despegó de mí. Entonces ya llego a la casa y ya me ha pasado en dos ocasiones que de verdad siento como que no me puedo mover, ese susto en el pecho y mentalmente pues empiezo a orar, empiezo a disculparme porque muchas veces uno no manipula de pronto no por mala forma, sino a veces toca ser un poco duros, entonces se molestan. Yo pues, personalmente creo mucho en que los cuerpos hay que pedirles permiso. Entonces sí me han acompañado y las parálisis que he tenido han sido muy feas, porque es ese ruido, es el ruido es un ruido mental que no me puedo mover, estoy quieto y a pesar de que esté acompañado, la persona que está al lado mío no percibe lo que me está pasando y eso me empezó a pasar justo después de empezar a trabajar acá, como en temas funerales. Y ya como tal, que ya me haya pasado en mi jornada laboral, una vez iba bajando hacia el cementerio de nosotros, llego, abro la puerta, ingreso a la carroza, busco a los guardas para que me reciban los cuerpos que llevaba y los guardas estaban pues escondidos. Les pregunto que qué pasa, no me pueden hablar, no me saben hablar. Me salgo yo a verificar porque la mascota del parque, o el perrito que duerme ahí, estaba que ladraba y ladraba y ladraba y ladraba. Y yo me pongo a mirar hacia el lote donde ella estaba ladrando y ya lo que se observaba era
eran como unas especies de sombras, como de orbes también, eh, hacia los lotes donde estaba. Ya el miedo que empecé a sentir ya es un tema muy grande, porque a pesar de que ya trabajo en esto, uno sí siente miedo, sí se siente como que esto no está bien, algo aquí no está bien. Bajé los cuerpos, la perrita seguía, ya me tocó ir con ella a mirar qué era lo que estaba pasando, a ver qué era lo que estaba viendo ella que de pronto yo no podía ver. Y entre más uno se acercaba, o sea, lo que se veía no tenía como una forma humana, pero sí se veía que había algo. Lo que se veía se iba alejando más como hacia el campamento donde se cambian todos nuestros compañeros. Entonces ya dije, no, ya, me voy más bien, me di la vuelta, me subí a la carroza y me fui. Voy en la carroza hacia la funeraria, ya estaba vacío porque no llevaba cuerpos y empecé a escuchar golpes atrás, golpes y golpes y golpes, pero ¿qué está pasando? Me bajo, verifico, pues uno siempre piensa que es algo con explicación. Y me bajo y miro y no, todo estaba bien, todo estaba en su posición. Sigo andando, ya me tocó llegar corriendo a la funeraria, como bajarme, contarle a mi compañero lo que me estaba pasando y ya. Pero sí, todo ese, como ese susto todo el tiempo de que algo estaba conmigo. Y no llegó conmigo allá, pero sí se vino conmigo del cementerio. Johan, muchos de los que han trabajado en funerarias dicen que a veces, como usted nos ha contado, las almas o algo que está ahí los acompañan hasta la casa o a veces los siguen. ¿A usted le ha pasado eso? Y a veces los ayudan, a veces no son malos, sino como que agradecen que usted los trató bien. Por ejemplo, algunas personas nos han contado que las almas los protegen y algunos dicen que los cuidan o que cuidan a los familiares. ¿Usted ha escuchado estas historias o usted las ha vivido? Conmigo sí se han ido un par, pienso yo. Y creo que no han sido buenas porque justo cuando me pasa algo en el traslado con ese ser querido puntualmente, es cuando he experimentado el tema como de la parálisis de sueño. Y de verdad, hasta que yo no les pido disculpas, ya así yo haya hecho mi trabajo bien, hasta que yo no hable, no mencione su nombre y les pida como, discúlpeme si hice algo malo, pero necesito descansar, déjeme dormir, eh, no lo sueltan a uno. Como muchas veces sí se pegan a uno, pero uno siente que están ahí, pero no hacen nada. Pero sí se siente como esa carga, uno se siente más cansado, más agotado. Entonces sí se siente demasiado el que se vayan con nosotros, sí pasa mucho. Y muchos dicen que a veces cuando se van esas almas o los acompañan esas almas, a veces se comunican de alguna manera, con un golpe o hablando, o cuando esté en parálisis del sueño, digamos que usted me dice que las ha tenido, mucha gente dice que los ve, que los ve. ¿Usted los ha visto o se han comunicado en algún momento con usted? Los puedo ver, pero los veo como de la última forma en como los vi antes de que pues, cuando fallecieron. O sea, veo como su forma, como su rostro y uno, sí, ellos tratan como de manifestar algo, ya sea bueno, ya sea malo, pero sí se tratan de manifestar. Hay que entender que según las religiones o las personas, si nos vamos al catolicismo, dicen que son 9 días antes de que el alma trascienda, por eso es el tema de la novena. La mayoría de personas la hacen, pero hay personas que no, hay personas que se quedan por algún motivo, porque hayan quedado pendientes en algo con un tema familiar o porque sencillamente se pegan a la energía de uno y ya están acompañándonos casi todo el tiempo. Entonces no se despegan de uno. Así uno les hable, así uno les diga, uno ya empieza a sentir de que hay algo con uno, que puntualmente no se sabe, pero sí hay algo con uno. ¿Y nos puede escribir como un caso en el que haya visto usted a uno de esos difuntos? Fue una niña, fue una niña de 2 años, eh, tenía una enfermedad puntual, fallece en su domicilio, el desprendimiento fue muy complicado, con la familia fue demasiado complicada, entonces
fue un tema que me afectó a mí mucho emocionalmente, porque no es fácil. De pronto cuando son adultos es un poco más fácil asimilarlos, pero cuando son niños no es tan fácil, y menos quitárselo a la mamá de los brazos. Entonces ya uno, hago el retiro y empiezo yo a llevarla al Salón de Paz. Cuando llego al Salón de Paz, la dejo y ya llego a mi casa, y fueron 3, 4 noches soñando con la niña, como agradeciendo el proceso que se hizo, porque quedó una princesa muy bonita, quedó muy, muy bonita para su despedida. Era una niña que sí estaba sufriendo mucho, pero siempre estuvo como unos 3, 4 días que se despedía. Y la soñaba y me soñaba con ella, pero no fue un sueño, no fue una pesadilla, sino eran sueños bonitos, en donde yo podía verla, en donde eh, se me manifestaba, agradeciéndome, como asentándome con sus manitos, con su carita de que ya estaba en paz, de que ya había podido descansar, pues por la enfermedad que tenía. Y después se fue. Ya nunca más volví a soñar con ella. Fue como unas semanas, unos 4 o 5 días continuos después del fallecimiento de ella. Ya nunca más volví a notar esa presencia, y ya no sé, nunca más volvió. ¿Alguno de esos cuerpos que usted ha recogido, usted ha dicho, esto realmente me conmueve, esto me pone muy triste, esto realmente a mí me está afectando? Sí, sí, me toca tomar una pausa, salir, retirarme, tomar aire, porque las familias están ahí esperando que uno sea como ese bastón, como ese puente que les facilite, ese pasar por ese dolor hacia la pérdida de una persona. Entonces no nos podemos ver débiles al frente, pero es complicado. Es complicado porque mucha gente nos tacha de que somos fríos, de que no tenemos corazón, y por el contrario, nos volvemos un poco más conscientes de qué es el valor de la vida. Entonces, cuando uno despide muchas veces parejas de esposos de más de 50 años, 60 años, hace un mes me tocó un señor que me entregó a su esposa, 63 años de casados, y antes de yo retirarla, él le toma su mano y le dice que muchas gracias, que solo le había faltado cumplirle una promesa, y era que ella lo iba a despedir a él, no él a ella. Y sentir esa carga emocional, porque ya son cargas emocionales y uno ve, ya no, permítame en un momento, me retiro, respiro, si hay lágrimas por ahí, uno se seca las lágrimas y a trabajar, porque pues hay que ser profesionales. Y con el tema de la niña que te contaba, Esteban, sí fue muy complicado. Me tocó salirme de la casa unas 2, 3 veces porque era muy difícil. Era muy difícil porque la mamita no la quería soltar, entendiendo pues que era su primera hija. Eh, Fue muy complicado. Ahí sí ya contener el llanto no es opción, porque pues igual somos humanos. Sí, para las personas que de pronto tienen hijos o tenemos hijos, sí se hace un poco más pesado el tema. Y esto también ocurre mucho cuando vamos a medicina legal, cuando son muertes repentinas, muertes que no se esperan. ¿Cómo es ese trabajo en medicina legal? Los que nos están viendo de otro país, estamos haciendo esto desde Colombia. Si les está gustando este video, por favor denos like, nos ayuda muchísimo. Coméntenlo aquí abajo. Si les gustan estas entrevistas, digan que quieren más entrevistas con personas como Johan, que está con nosotros, para que nos cuente esas experiencias. Escríbanme aquí abajo, queremos más de este tipo de entrevistas. Suscríbase también. Medicina legal es a donde van las personas que generalmente fallecen violentamente. Así es. Un accidente o un ataque a esas personas. ¿Cómo es ir a ese lugar que en otros países le llaman anfiteatro o morgue? Anfiteatros o morgues. Sí. Bueno, ir a medicina legal es un conjunto de muchas cosas, porque usualmente, como tú lo dices, son fallecimientos violentos, ya sea porque atentaron contra sí mismo, porque alguien más los atacó, o porque fallecieron en algún clase de sucesos, accidentes de tránsito o X cosa. Y cuando pasan de que, más que todo en accidentes de tránsito de motociclistas, ocurre mucho. Son personas jóvenes, y sus familiares
Cuando están ahí en el reconocimiento con los de medicina legal, para ellos es duro, porque eso fue una persona que muy seguramente se despidió 30 minutos, 40 minutos antes de que les notificaran de que había fallecido, o son personas que salieron de su casa y nunca más volvieron. Entonces, cuando no estamos preparados para eso, el golpe es mucho más fuerte, porque es una muerte repentina. Cuando fallecen por algún otro motivo, ya sea porque atentan contra sí mismo o los atacan, eh, hay familias que ya lo veían venir, sea por su actividad de la otra persona, ¿no? O hay ya por temas de injusticias, de que tenían que estar en el lugar en donde no debían estar o con personas que no debían estar. Entonces a veces eso, y estar allá con las familias es difícil porque es escuchar a un papá, una mamá, un hermano, un hijo, a una esposa decir, mañana íbamos a hacer X cosa, teníamos planes de esto, eh, y ya todo se acaba. De un momento a otro, todo, todo se acaba para esas familias. Johan, ¿y ha habido algo muy extraño que te ha tocado muchísimo el corazón en esos espacios cuando uno va a recoger a los cuerpos, algo que tú digas, esto me conmueve, se me arruga el alma? Pues como una historia muy corta de una señora con Alzheimer. Se le olvidaba cada 15 minutos que su esposo había fallecido. Y cuando tuvo ese momento de lucidez, ver a esa persona totalmente destruida porque se le olvidaba cada 15 minutos que su esposo había fallecido, un esposo de 50 años de casados. Fue una de las historias más pesadas. De hecho, fue uno de los traslados que me costó a mí soltar, porque la energía del Señor sentí que me la llevé durante mucho tiempo. Hasta la casa, que él estuvo acompañándome todo el camino, pero no de mala forma, sino de pronto agradecido por tenerle la paciencia suficiente a la persona, a su esposa, puntualmente, de explicarle de que había fallecido, a pesar de que todos sabíamos que 15 minutos, una hora ya lo iba a olvidar nuevamente por su enfermedad. Johan, también hay muchas cosas que nos han contado aquí en otros videos y también investigando yo he hablado con muchas personas que trabajan en funerarias o cerca de la muerte, enterradores, cremadores, en fin. Y muchos dicen que también se acercan a veces personas buscando el contacto con los difuntos porque son brujos o les gusta la brujería o quieren conseguir cosas. ¿Usted se ha enfrentado a eso, ha encontrado eso o le han comentado sus compañeros? Ve, aquí llegó alguien todo raro a la sala de velación que no era ningún familiar y era como a meterle algo al cajón o llevarse algo. ¿Le ha pasado algo así o Sí, ha claro. escuchado? Sí, no, personas, sí ha pasado muchas personas que le piden el favor a uno como necesito sangre de la persona, algún fluido, necesito cabello, necesito que le metan esto al pantalón, a la chaqueta, ya sea cualquier objeto. O uno muchas veces va a los cementerios y mientras están sepultando a la persona, uno ve que se agachan y cogen tierra del cementerio y la guardan. Y uno se pone a analizar a las personas y son personas que no tienen como esa energía buena, que se les ve que no lo hacen con una intención buena porque, pues, uno para qué quieres tierra de cementerio. Y más en un país en donde se cree tanto en temas de la brujería. Y sí, muchas veces también hay mismos familiares que se acercan, ven, yo quiero cabello de mi familiar o quiero retirarle tal cosa al cuerpo o por favor ingrésale esto, ponle esta manilla, cualquier cosa. Entonces sí me ha pasado mucho. Pasa mucho también en el cementerio central. Son unos cementerios con más actividad de brujería que hemos visto, bueno, que yo he visto y que se sabe. Que se ve cuando están enterrando a la persona, meten cosas, meten objetos personales, meten amarres, meten, o por el contrario, antes extraen algo para llevárselo para la casa, tierra, una vela, algo del familiar. Pero pues ya nosotros no podemos entrar en eso porque pues ya es decisión del familiar si permite o no permite. Y si lo quieren hacer, pues ya ellos lo hacen, pero pues ya bajo responsabilidad de ellos.
¿Y qué es lo más raro, Johan, que ha visto usted personalmente? Que usted dijo, oiga, qué extraño lo que está pasando aquí, la gente que está manipulando este cuerpo o sacando cosas. ¿Qué es lo más raro que usted personalmente haya vivido? Personalmente sacamos un cuerpo para su misa y ya para su traslado hacia el Campo Santo. Y antes de subir a la carroza, la familia nos paran y nos dicen, queremos verificar el cuerpo otra vez. Pues nosotros nos devolvemos, abrimos el cofre y le retiran unas cartas que le habían puesto. Eran hojas, papeles. No sé si ellos mismos lo habían puesto o si alguien más lo había puesto, pero cuando ellos hacen la verificación, debajo de sus manos, como de esta manera, debajo de las manos del fallecido, habían cartas, habían objetos. Ellos lo retiraron, volvimos a tapar el cofre y ahí sí lo dejaron trasladar. Eso fue lo que ya me tocó a mí, ya por orden ya directamente del familiar. Y lo que te digo, también estamos en el cementerio, están sepultando el cuerpo y una señora de la nada se agacha, coge dos manotadas de tierra, se las guarda en sus bolsillos y sale y se va. Y lo curioso fue que una señora que yo nunca vi en todo el proceso, ni en la misa, ni en la velación, ni en ningún lado. Simplemente estaba ahí cuando lo fueron a inhumar. Cogió la tierra y se fue. Hablemos ahora de algo que para muchos es un mito y que es bueno que alguien que trabaje en lo que usted trabaja sirva para limpiar esos mitos, que es la cremación. Hay mucha gente que dice, ay, no, las cenizas que me entregaron, eso no son de mi familiar. Ahí venían como 8 más. La gente piensa eso. O dice, eso es ceniza de árboles y los cuerpos los cogen y los venden. Hay gente que piensa eso. O nos engañan. Eso ahí viene revuelto, incluso ceniza de animales y no sé qué más. La gente piensa, ¿cómo es el asunto de la cremación? Y si es verdad que a la gente le entregan no uno, sino 5 muertos entre las cenizas. No, Esteban, no es cierto. No es cierto, no hay forma posible de que eso pase. Porque uno, el cuerpo siempre está custodiado por nosotros y por la familia. Hasta el último momento que lo dejan ya en los hornos crematorios. O sea, la familia nunca tiene ese espacio de desprenderse 1, 2, 3 días y no saber qué pasa. No, hasta el último momento la familia sabe a dónde se deja el cuerpo. A la familia se les entrega unos formatos para que ellos puedan identificar de que ese número coincida cuando les entreguen con las cenizas. Y en los hornos solo cabe una persona. Solo una persona. No hay poder, no hay forma de ingresar 2, 3, 4 cuerpos. Porque solo el espacio está adaptado solo para una persona. Las cremaciones son individuales, 100%. Ya depende cómo es la contextura del cuerpo, cuánto se demoran. Hay cuerpos que se demoran 40 minutos, como hay cuerpos que se demoran 3, 4 horas, dependiendo ya de su contextura física. De ahí salen las cenizas, se pasan a un cremulador, que eso es una máquina que refina las partículas que queden, para poderles entregar a la familia ya unas cenizas pues mucho más presentables. Pero todo el tiempo va con la serie atado a la información que se le brinda a la familia desde el día cero. O sea, no es posible, no es viable que les entreguen 2, 3. Y de hecho, este mito cogió mucha fuerza para la época de la pandemia. Y no, ni por eso. O sea, la demora en entrega de cenizas era pues por la cantidad de gente que fallece a raíz de esta enfermedad. Pero no es porque hayan cremado 2 o 3 o 4, porque no caben. No es viable. Y los cuerpos ahí, cuando van a la cremación, mucha gente en las películas ven que los llevan vestidos, o van desnudos, van vestidos. Como otros dicen, no, es que antes de la cremación le robaron el anillo, le robaron la cadena, un montón de esas historias. ¿Nos puedes contar si esto es verdad? No, la ropa no se les quita. No se les quita. O sea, el cuerpo sale tal cual, como su velación, como nos lo entregó, las prendas que nos entregó la familia. Usualmente ya cuando llevan joyas o algo, sí la familia se las quita antes pero lo contrario, todo lo que lleva, todo va a ser incinerado. Los cuerpos están metidos, está el cofre, dentro del cofre hay un container, que es un cartón con una tela, y lo que se saca es el container con el cuerpo y todo.
y eso es lo que se pone al momento ya de la cremación. Entonces ya no, a ellos no se les quita nada. O sea, es totalmente falso que se quedan con los tenis, con el pantalón, con la falda, no, no pasa. No pasa porque no, o por lo menos en la funeraria de nosotros no es así. Se tiene mucho control y mucho respeto por eso. También hay muchas historias paranormales o leyendas en los hornos crematorios, que lo colocan y cuando se empieza a quemar, a cremar, se queja. Hay gente que ha contado esas historias. O dice que ese cuerpo al comienzo no se quiere dejar cremar. Entonces cuando se pone más pesado, como que no le gusta que lo van a cremar porque en vida quería era un entierro. ¿Usted ha vivido algo así o le han contado otras personas algo así? No, con mis compañeros de cremación, más que todo lo que tú mencionas, que su decisión no era cremación, pero de pronto a la familia se le facilita más la cremación y no la inhumación. Entonces, volvemos al tema de que no se dejan trabajar, se ponen pesados, no quieren, se demoran más en la cremación. Los ruidos que se escuchan sí ya tiene que ver un tema más como pues por los químicos que se usa, por lo que se ponen ellos para la cremación, pero, pero sí se ponen, usualmente lo que hacen es ponerse más pesados, se ponen de una forma que se le dificulta a mis compañeros alzarlos. Entonces si no se dejan, se van bravos porque no querían, no era su decisión la cremación. Y esos ruidos que usted dice que están ahí, que suenan por los líquidos o demás en los hornos, ¿cómo son esos ruidos? ¿Qué suena en el horno? ¿Qué se escucha? Porque me han contado cosas increíbles que a veces se escuchan, ellos dicen, se escuchan como golpes o se escuchan a veces como sonidos como sonidos raros. Son como crepitaciones, como si algo se estuviera doblando allá algo adentro. Sí se escuchan, es que no sé cómo explicarlo, pero sí son ruidos que no son del horno, que no son del fuego ni de la llama que se les estaba poniendo para su cremación, sino ya su producto, pues que el cuerpo empieza a tener ya sus cambios por los cambios de temperatura que está sufriendo. Entonces se empieza a escuchar sí, como unas crepitaciones se pueden decir. Son unos ruidos muy extraños. Ya golpes y eso pues no me ha pasado, pero sí esos ruidos. Eso se escucha mucho. Johan, usted tiene tatuajes. ¿Esos tatuajes tienen que ver con su trabajo? No, señor, esos tatuajes me los hice muchísimo antes de ¿Pero qué ingresar. son? Es una cruz, Ujú. es una cruz que da la casualidad, la tengo, pero fue uno de mis primeros tatuajes, y un lobo, símbolo de protección del líder de la manada. Y usted se los hizo antes pero son extraños porque tiene que ver con su trabajo un poco, ¿no? Sí, de pronto ya la vida me tenía planeado estar trabajando acá. Ya, pues de hecho mis trabajos siempre han sido como afines y ayuda hacia la humanidad, porque también trabajé con temas de ambulancias y eso antes de ingresar acá. Entonces como que yo siempre he dicho que siempre he estado como enfocado, o mi vida laboral ha estado enfocada a ayudar a las personas, ya sean en vida o ya después de que fallezcan. Pero siempre como en momentos críticos, ¿no? En una Exactamente. ambulancia o en la funeraria. Sí, para las ambulancias trabajé en plena pandemia. En plena pandemia estuve trabajando en el sector de la salud y pues ya hace 3 años ya estamos acá con la funeraria, ya desde el otro lado, ya lo que es la muerte. ¿Y cuando trabajaba usted en ambulancias, también vivió momentos extraños o no? No, más que todo se veía pues como la sugestión de la gente cuando uno trasladaba a los pacientes, porque ahí se levantó mucho mito de que nos pagaban por pasarlos o algo así, y no, eso también fueron mitos que se generaron a través y fue como más el miedo colectivo por las redes sociales, pero no, realmente no, en lo personal me fue bien trabajando ahí, fueron muy pocas las personas que fallecieron en mis manos o mientras yo estuve trasladándolos, no fue así, pero sí, más que todo era como nos juzgaba la sociedad, a pesar de que éramos la primera, la cara, como el pecho de la situación, porque éramos pues el frente, aún así nos juzgaban mucho.
sabían que uno trabajaba en el sector de la salud y como que, uy, no, no se me acerque. O, no sé, ya se bañó bien las manos, pues, su tapabocas o cosas así, porque sí nos trataron muy crudo, a pesar de que nuestro trabajo era ayudar en esos momentos tan complicados. Johan, quería hacerle otra pregunta que tiene que ver también con su trabajo actual. Y es que a veces, me han comentado muchos compañeros suyos, tienen que estar en velaciones o tienen que colaborar en casos donde los fallecidos son personas tristemente célebres, famosos, famosas, bien sea porque son personas que en vida fueron cantantes, artistas, o porque fallecieron en momentos en los cuales esa muerte se convirtió en una noticia. ¿Usted ha vivido uno de esos funerales? ¿Ha estado en un funeral de estos casos? Estuve, en lo que yo llevo trabajando acá, en tres puntuales. Estuve en el fallecimiento de un miembro importante de un partido político importante aquí en este país. Estuvo hace 2 meses más o menos. Fue una persona muy conocida en el mundo político y pues trabajar con políticos es tedioso. Pues desde su esquema de seguridad hasta los requisitos más mínimos. Entonces, son las rutas que ellos elijan, es a la velocidad que ellos quieran, es como más o menos todo lo que hay que hacerlo todo a voluntad de ellos. Ya en casos porque son famosos después de su fallecimiento por ataques, más que todo, estuve en el caso de Unicentro, de la muchacha de Unicentro. La tuvimos en una de nuestras velaciones y estuvo en nuestro salón de paz. Es un caso que ya uno también lo conmueve mucho porque se vuelve mediático. Entonces uno nunca espera, a pesar de que es una funeraria grande, uno nunca espera tener ese caso conocido, de que lo que sale en televisión ya nosotros estamos después de tratar con la familia, de tratar con las personas que están sufriendo por la pérdida de su familiar. También la tuvimos el famoso caso de la niña de Juliana Zamboni, pero bueno, ella sí estuvo mucho antes de que yo ingresara. Igual mis compañeros me indicaron que también estuvo ahí. Estuvo la mujer que falleció en el Parque Nacional. Eh, Así que me acuerde más. Un muchacho que atacó a una ciudadana cerca como por las estaciones de la Castellana. Ese muchacho lo trasladan al búnker de la fiscalía, fallece allá, también estuvo con nosotros. Entonces hemos tenido personas que han estado como de ambos lados, tanto víctima como el victimario. Y sí es complicado tratar ya esos temas. Y eso le iba a preguntar porque a veces es muy extraño, porque la sociedad muchas veces, cuando hay un acto violento, como estos ataques a una persona donde la persona fallece, ve que a veces es justo que muera el victimario. Y entonces, cuando llega a la sala de velación, uno ve la otra cara, que son los familiares de esta persona que se considera malo, terrible, que fue malo lo que hizo, fue malo lo que hizo. Ver a los familiares de estas personas que fueron delincuentes, criminales, a veces es raro porque los familiares no son delincuentes. ¿Usted qué piensa de eso, de lo que ha vivido? Pues lamentablemente la familia tiene que cargar con, con la mala imagen que deja su familiar. Porque pues si nos ponemos a pensar, el familiar ya no está. Bien o mal, ya cada quien juzga a su manera, falleció. Entonces ya los que cargan esa reseña de la gente, ese señalamiento de la gente, ya es la familia. Como te comentaba con el caso de este muchacho que muere en el búnker, que fallece en el búnker, él no tuvo delación por decisión de la familia. Fue algo mucho más privado. Y de ahí solo se conoció a la hermana, el abogado de ellos y listo. Usted trabaja también de noche en su carroza. O sea, usted maneja la carroza funeraria y le toca de noche. ¿Cómo son esos turnos y le ha pasado algo extraño en esos turnos? Son turnos usualmente tranquilos, pero
A mí me gusta mucho escuchar en donde tú estás en el cartel paranormal. Y estábamos una vez, ustedes estaban mostrando un usuario que les estaba señalando como una casa en otro país, no me acuerdo qué país nórdico creo, si no estoy mal. Y yo estaba muy concentrado, yo estaba dentro de la carroza, estaba quieto, pero estaba dentro de la carroza mirando el video. Cuando algo sucede en el video, algo sucede y también sucede en la carroza. Un golpe así muy extraño. Muchas veces me ha pasado escuchando esos temas paranormales trabajando, porque pues, me gusta ambientar como mi trabajo con ese tema. Y lo mismo una vez, igual también llevaba dos cuerpos de traslado hacia su velación, porque, bueno, para que sepan, los cuerpos en la noche se trasladan para que las personas, cuando lleguen a las salas de velación al otro día, ya encuentren a su familiar ahí. Sí, usualmente se hacen los traslados en horas de la madrugada. Y lo mismo, era como 11:30, ya se iba a acabar el programa. Iba andando, freno en un semáforo y un golpe súper fuerte atrás. Yo no volteo a mirar porque me da miedo. Apago el radio, de hecho. Llego a las salas de velación, bajamos los cuerpos y revisamos y los cuerpos no estaban en la misma posición que uno los deja. Y usualmente se mueven por velocidad, pero no, tampoco iba rápido. Nunca le encontré la razón, nunca le encontré el motivo, le eché la culpa al programa y nunca más volví. Desde ese entonces para acá ya es muy poco lo que los escucho, pero sí se escucha. En la carroza sí me ha pasado muchas cosas, muchos ruidos de la nada, como el que te comentaba cuando salí también del cementerio. ¿Y qué más le ha pasado en la carroza? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo encontró usted esos cuerpos movidos? ¿Estaban de una forma especial o simplemente se habían corrido? Se habían corrido como si yo hubiese venido a una velocidad tremenda y no porque fue un trayecto muy corto, fue un trayecto en menos de 10 minutos, 15 minutos y fue un trayecto, más cuando se traslada el cuerpo, se maneja se conduce con mucha prudencia para evitar cualquier daño al cuerpo. Y voy llegando, que te cuento, el semáforo, paro y se escucha un golpe como un puño hacia el vidrio. A nosotros nos separa un vidrio hacia la parte donde van ellos, va un vidrio, va una división y vamos ya nosotros en la cabina. Y ahí sucede todo. Johan, me han contado cosas asombrosas que suceden en las carrozas. Y me contaron que usted tal vez ha vivido algo así, que es que a veces, o en el trabajo de ustedes, no puede ser en la carroza, puede ser en otros momentos, a veces a ustedes les pasa que los cuerpos no se quieren ir. Y hay gente que dice que se escondieron y no los encuentran. Dicen, pero si yo dejé el cuerpo aquí, ¿le ha pasado algo así? Sí, eso pasa en el Salón de Paz. Nosotros hacemos un conteo de cuerpos antes de iniciar el turno de noche. Usualmente pasa en la noche. Y es que yo llego a mi turno, cojo una hoja, empiezo a hacer como el inventario de los cuerpos que tenemos ahí por nombres. Entonces yo le presento a mi compañero de turno, bueno, tenemos estos fallecidos para llevar. Johan, pero falta uno. No falta ninguno, que si falta uno. Me devuelvo a buscarlo por el nombre y vuelvo y cuento los mismos que vemos en cofres, en los mesones, y no lo encontramos. Pasamos a un cuarto contiguo en donde es una sala de transición, en donde se mantienen ellos. Tampoco está. Compañero, no está. Vamos a buscarlo. Se viene conmigo y empezamos a buscarlo. Ya somos 4 ojos y no lo vemos. Entonces algo está pasando, ya uno se empieza a preocupar porque de verdad, ¿qué pasó con el cuerpo? Debería estar ahí. Y ya a lo último llega un compañero, me dice, ¿qué pasa? Y dice, es que no encontramos este cuerpo. Y él está parado de pie ahí al lado del mesón, voltea a mirar, alza el brazo, pero míralo acá. Todo el tiempo estuvo ahí, pero no se hacía visible para nosotros. No lo contábamos. ¿Por qué motivo? No sé, pero no lo contábamos. Y podíamos darle la vuelta completa al Salón de Paz y no lo contábamos. Estaba todos menos él. Hasta que ya llegó otro compañero y dijo, no, pero aquí estaba y estuvo todo el tiempo y nadie lo ha movido de ahí. Entonces uno ya se voltea a mirar como que dice, uy, no juegue así con nuestro trabajo porque pues sí parece como si se escondieran. O se hacen invisibles para nosotros porque no los vemos.
Otra cosa que me han contado es que a veces en las funerarias, en los salones de paz, que para que los que sepan, el salón de paz, ¿qué es? Es donde los preservan, donde se hace el embalsamamiento. Y bueno, muchos dicen que tanto en las salas de velación, como en el salón de paz, como en la recepción, a veces también hay personas que vienen a visitar muertos que no son de familiares, sino que van como que sueñan que tienen que ayudar a despedir a alguien, otros dicen que van a despedir, entran y después desaparecen como si fueran almas o que van a visitar ese lugar, otros dicen que son simplemente personas que les gusta ver muertos, no sé, pero dicen que a veces en esos lugares llegan personas muy extrañas. ¿Usted ha conocido esos casos? Sí, hay dos personas, hay una persona que va mucho a una de nuestras sedes, solo va a visitarlos. Va y los mira, los observa, de pronto les hace alguna oración y va a todas nuestras sedes. Eso es un tema ya que le gusta a él puntualmente y está pendiente y nos saluda a todos y va y da una vuelta y vuelve y se va. También estuvo un tema, un señor conmigo puntualmente, yo estaba pasando por la sala, yo iba hacia la salida, me llama a preguntarme pues dónde está la cafetería, yo le señalo dónde está la cafetería y él me toca la espalda, me dice camine derecho, suelte esas energías. Y te estoy hablando de un señor que nunca he visto, que no sé ni cómo se llama. Y efectivamente sí estoy como encorvado, me pongo una mejor posición, una mejor postura. Y es lo único que me dice, como camine derecho y suelta esas energías, y me toca la espalda. Y él sale y se va para la cafetería, yo me quedo como pensando que puede ver él o que está viendo él. Y fue un señor que nunca más volví a ver. Fue un señor que jamás volví a ver. Solo se me acercó a decirme eso. Y pues a preguntar dónde estaba la cafetería, nada más. Y hay otras historias que cuentan, que son muy comunes, de el famoso taxista que deja a una persona en la sala funeraria y entonces después entra y no me pagan. Esta persona que traje, mi pasajero entró y no me paga y desaparece o es el mismo muerto, o un montón de historias así que son leyendas populares, ¿no? Pero también me han contado compañeros suyos que a veces hay personas que entran y no esperan ver a un amigo. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, llegan al azar y encuentran que el fallecido fue un amigo que no habían visto hace muchos años. ¿Ha escuchado casos así? ¿O le ha tocado a usted, al margen de todo esto, estar en servicios de personas conocidas? ¿Ha tenido que recoger algún familiar o algún amigo o alguien Sí, así? se hace... De hecho, cuando recién ingresé acá, recogí a un familiar muy cercano. Es algo que uno nunca piensa. Tiempo después, como al año, 2 años, año y medio más o menos, fallece mi abuela. Em, no me dejaron hacer a mí el proceso, pero pues sí estoy muy pendiente de todo lo que pasaba con ella. Y es raro porque de una u otra manera este trabajo sí lo cambia a uno, porque no la pude llorar como muy probablemente lo hubiese podido llorar si no trabajara en esto. Vine a reaccionar al fallecimiento de ella 2 días después. Y así, y hace poco, de hecho, recogí a otro familiar. O bueno, no lo recogí, estuvimos en el acompañamiento de un familiar y es difícil. Es muy difícil porque pues no, uno nunca espera tener a su familiar ahí. Y en lo personal no sé si podría. Ya algo como mamá, papá, hermano, pareja, algo, no creo que tenga la capacidad de hacerlo. Y bueno, en esas carrozas en las que usted trabaja, que las carrozas para los que no conocen es el coche fúnebre, el carro en donde llevan atrás los cuerpos y también los ataúdes, que son especiales, son fabricados en especial para este tipo de servicios. Usted que trabaja ahí, también ha vivido, aparte de esos golpes que nos ha contado, otras experiencias extrañas con el automóvil, con algo que no debería suceder, con la parte mecánica. Desde que el radio se apaga de la nada, porque se apaga de la nada, estamos de pronto escuchando música o algo y se apaga el radio hasta que el carro no prende. Son cosas que ya uno, trabajando en el medio, uno ya aprende a como a mediar con las situaciones,
Pero sí ha pasado que subo a la persona, hago el traslado y voy a prender el carro y como que no. Y es un carro que venía prendido, que venía funcionando perfectamente y de la nada ya no funciona. Entonces uno va y mira, revisa que primero es un tema mecánico, uno ve que todo está bien y cuando uno vuelve y le da, ahí sí prende. Y lo mismo, también venimos conduciendo, yo vengo conduciendo y vengo con una persona y el radio está bien, estoy escuchando música bien, lo que sea, y se apaga de un momento a otro. Y uno siempre trata de primero de buscar el lado lógico, el fusible, el lado mecánico, y ya después de que uno revisa eso, vuelve y no, el radio está normal, parece prende normal. Hay veces que las frecuencias radiales se pierden. Estamos, no sé, escuchando tal programa y de un momento a otro se salta otro. Son cosas ya, experiencias que pasan. Ya uno aprende a vivir con eso, pero sí no son normales. Y mucha gente dice que a veces es mejor cuando uno escucha música que le puede gustar al que va atrás, Sí, ¿es verdad? sí, sí, eso ¿A sí qué es punto? cierto. Eso sí es cierto. De hecho, hay muchas peticiones de familiares que le dicen, a él le gustaba tal música. Eh, yo procuro no escuchar música cuando estoy en servicio, por respeto. Pero hay familiares, hay peticiones muy puntuales de que si le puede poner X género, a él le gustaba. Y sí se siente el ambiente mucho más tranquilo, mucho más eh, despejado. Ha pasado que también cuando estoy escuchando mi música, lo que a mí me gusta, se siente como más pesado, uno escucha como el ruidito, como el tema de atrás, entonces uno dice, bueno, ya la quito, porque pues a mí me gusta hablar con ellos. Bueno, ya, no le gustó, ya la quito. Y uno quita la música, apaga el radio o les pone otro tipo de canciones y ya, todo vuelve a la normalidad. Hay personas que trabajan en su gremio que dicen que siempre hacen como una oración o tienen algo de protección o tienen una costumbre como un agüero, ponerse una manilla roja. Otros dicen que siempre rezan un Padre Nuestro cuando entregan el cuerpo. ¿Usted tiene alguna de esas costumbres, digamos, o ha conocido costumbres de sus compañeros que tienen que ver con esto? Yo tengo una costumbre de primero hablarles y rezarles. Una oración, ya sea un Padre Nuestro, ya sea un Ave María. Nosotros, de hecho, en nuestra documentación cargamos oraciones, múltiples oraciones para diferenciar los sucesos por el cual haya fallecido. No es lo mismo una oración por fallecimientos violentos a una oración ya por un fallecimiento natural. Eso también se les da ya no solo al ser querido, sino a la familia también como tal. Entonces, sí se les da ya protecciones personales, más que todo no en el momento del trabajo, sino ya más en la casa, como el bañito con el jabón de tierra, con las hierbas, con X cosa para soltar como todas esas malas energías que se pegan a veces. ¿Cuáles son las oraciones? Digamos, ¿cuál es la oración para una persona que murió de forma violenta y otro para el que, por ejemplo, falleció en un hospital? Bueno, hay una oración, ahorita no la recuerdo bien, pero una parte de la oración cuando son personas de muertes naturales, dice que no deben estar tristes y no deben llorar por mí. Yo solo estoy en la habitación de al lado. Los estoy esperando y esto es un camino que todos debemos recorrer, dice puntualmente. Pero no se preocupen porque cuando nos toque a nosotros, yo voy a estar del otro lado y les diré bienvenidos a casa. Eso es como unas oraciones, es una oración un poco más larga, pero no la recuerdo ahorita, que se les da a ellos en el momento del desprendimiento, que es cuando uno ya lo saca de la casa, de la clínica, de donde fallezca. Y a las personas cuando fallecen, perdón, de manera violenta, ya se les dice como no se imaginen y no piensen si sufrí o no sufrí. Yo estoy bien desde acá, los voy a cuidar, los voy a proteger. Tengan su corazón en paz, tengan su mente tranquila, que las cosas pasan por algo. Entonces son oraciones, ya son muy diferentes. Lo mismo la de los niños. Los niños dicen que son unos angelitos que sus pies no alcanzan a tocar la tierra. Por ende, cuando fallecen, ascienden y se sientan al lado de Dios Padre, porque siguen siendo ángeles.
Y la de los abuelitos ya es puntualmente de gracias por no juzgarme cuando no los escuchaba bien. Gracias por repetirme las cosas a pesar de que ya se saben mis historias. Gracias por nunca dejarme, por nunca regañarme cuando se me soltaba y regaba algo. Gracias por acompañarme hasta el último día de mi vida y hacerme feliz. Son oraciones muy bonitas dedicadas al ser querido y a la familia. Johan, muchas gracias por estar aquí. Antes de que terminemos, me gustaría que me contara y que le enviara un mensaje a todos los que nos ven sobre la vida, porque cuando uno trabaja con la muerte, me lo han dicho todos sus compañeros, valora todavía más la vida. Quiero que nos cuente su reflexión sobre su trabajo y un mensaje a esas personas que nos están viendo, que tal vez a veces no se dan cuenta no nos damos cuenta, me meto yo ahí, de lo agradecido que es vivir, de lo bueno que es estar aquí, de no enfrentarse a esas cosas y de que en cualquier momento nosotros nos podemos ir. Bueno, el mensaje más puntual que les puedo dar es, y sonará frase de cliché, es que todo tiene solución. Todo en la vida tiene solución, menos el fallecer. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a estar tranquilos con las personas y no por seguir llevando una amistad, un amor, una relación, no, sencillamente perdonar, pero de verdad perdonar, que tú sientas que ya esa persona no te debe nada a ti y que tú ya soltaste a esa persona por la razón que sea, porque no hay nada más bonito que cuando alguien falta uno poder estar tranquilo, uno puede estar muy tranquilo y decir, vaya descanse, ya, yo me quedo acá, lo voy a recordar de la mejor manera, porque cuando hay cargo de conciencia, la pena es dura. Y la vida sigue, pero el mensaje es muy claro, perdonen a las personas que les han hecho daño, ustedes también aprendan a pedir perdón, vivan tranquilos con sus familiares, y todo tiene solución, todo en la vida tiene solución menos el fallecer. Ahí es cuando ya se acaba toda la vanidad. Todas las personas, sean ricos o pobres, vamos para el mismo lado. Gracias, Johan, por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Bueno, a ti, Esteban, muchas gracias por la invitación. Pues ustedes lo han visto, han visto esta entrevista. A mí estas entrevistas me cambian un poco. Todos nos vamos a enfrentar en algún momento a estos sucesos terribles. Yo mismo, tal vez usted está viendo este video y yo ya no estoy en este mundo. Tal vez un familiar con el que usted está viendo este video mañana ya no esté. Por eso yo siempre pienso lo que nos dijo Johan. Hay que perdonar. A veces guardamos rencores por cosas que realmente son tontas. Porque alguien me quedó debiendo dinero, entonces no le vuelvo a hablar. Y era mi hermano, o es mi primo. Y eso se arrastra hasta la muerte, y después de la muerte no hay forma como decir, bueno, hablemos. Y a veces son cosas tontas por las cuales nos peleamos con nuestros padres, nuestros hijos, o a veces son cosas que nos parecen muy importantes, pero que en el fondo no lo son. Y va a haber un momento en la vida en el que no vamos a poder hablar, dialogar, expresar, perdonar, como decía Johan. Y quería invitarlos a eso. Si ustedes pueden en este momento y tienen a alguien, un familiar, con el cual ustedes no están en contacto por cualquier cosa, llámenlo. Llámenlo. No les cuesta nada, porque después de pronto no va a poder estar ahí y nadie les va a contestar. Hace poco mi madre se enfermó. Está en la clínica. Mientras yo hablo aquí, ella está en la clínica. Anoche fue a visitarla. Y las historias en los hospitales son muy tristes porque muchas de las personas que están en la cama del lado o en la otra, pues en cualquier momento fallecen. Y recordé una historia ahí en la clínica que quiero compartirles a todos ustedes. Una historia que me contaron hace mucho tiempo. En una clínica habían dos personas. Uno estaba muy enfermo y no se podía mover de su cama. No se podía mover, estaba quieto, tullido, como una piedra. Es terrible, pero el nombre paralítico significa como una piedra. Lítico es piedra y para es como una piedra. No se podía mover. Y el otro que estaba en la cama al lado de la ventana, sí podía moverse. Y entonces el que estaba allí postrado le decía, ¿qué ves? Y el señor se asomaba, veía a través del cristal y decía, afuera está haciendo un sol muy bonito, aquí se ve un árbol, se ve un bosque. Este hospital está rodeado de bosque, como muchos, y ahí hay gente y se ve bonito. Hay niños que corren
Y también hay aves y hay pájaros que cantan y está saliendo el sol. Y entonces el otro le decía, ¿cómo? ¿Cómo está afuera el clima? No, hoy está haciendo un clima bonito, hoy está lloviendo, le decía. Un día el que se asomaba a la ventana se murió de un infarto, la enfermedad avanzó y murió. Y entonces el que estaba postrado lo cambiaron y le pidió a la enfermera, déjeme ver la ventana, que él me decía que era muy bonito, quiero ver los árboles que estaban afuera, quiero ver los niños, quiero ver el sol. La enfermera se puso muy seria y le dijo, bueno, y lo acercó y solo había un muro. Al frente solo había un edificio, no había árboles, no había montañas, no había niños. Y él dijo, pero es que mi compañero me decía que aquí se veía algo muy bonito. No, señor, le dijo la enfermera. Y entonces él comprendió que todo lo que había visto en su mente estaba ahí y que le habían contado que había afuera un paraíso, pero que el paraíso estaba adentro y está dentro de cada uno de ustedes. Y quiero decirles que nuestra mente transforma la realidad, que lo que imaginamos es lo que construimos, que si vivimos amargados vamos a estar amargados toda la vida. Por eso hay que pensar bonito y tener el corazón abierto. Y es el mensaje que les quería dejar después de hablar de la muerte hoy nuevamente en este podcast. Tengo un libro, El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Es un libro que escribimos sobre casos paranormales. Si les interesa lo pueden buscar en cualquier librería del país. Y al final solo quiero decirles que aquí hablándole a un micrófono y a una cámara, pienso que no estoy solo, porque en algún lugar del mundo está usted. En México, en Guatemala, en Argentina. Y sé que está usted ahí. Y a usted le quiero decir que yo, Esteban Cruz, esté usted donde esté, yo quiero que le vaya bien. Yo lo quiero mucho. Hasta pronto.